Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con Daniel Can Caballero, primer representante de México. Ya tenemos entonces un episodio propiamente mexicano. Saludos, Saludos, Daniel, ¿cómo saludos. estás? Muy bien, muy bien. Sí, aquí el gusto de poder compartir ese espacio contigo, Ramón, y pues ser el primer mexicano en poder compartir ese espacio contigo. Y pues orgullosamente también directamente desde la península de Yucatán. Esa región caribeña a la que tanto yo he comentado en varios episodios, que he dicho, miren, México es un país Sí. gigantesco al que generalmente no se le asocia con el Caribe, pero en efecto tiene una región Mm. caribeña, esa costa este, que sería Quintana Roo, ¿verdad? El estado. Sí, que comúnmente se asocia el Caribe mexicano con Quintana Roo, que pues geográficamente está como más situado, que mira más directamente al mar Caribe. Aunque sí han habido, pues han entrado en discusiones para hablar sobre Yucatán como la península, incluso el estado actual, como parte del Caribe, como parte de la región caribeña. Ujú, que colinda con Belice. Exactamente, sí. Y sí, Belice, un país bien interesante que yo creo que es un poco enajenado porque es un país angloparlante rodeado por países Mm. que hablan español y esa dinámica está bien interesante. Pero para las personas que no están familiarizadas con el trabajo de Daniel Can Caballero, háblanos un poco de las investigaciones que estás llevando. Bien, bueno. Pues hablando un poco de lo que he hecho, de dónde me he formado, pues yo estudié Ujú. primeramente literatura, me formé como literato y ahí tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Margaret Shrimpton y hice un estudio sobre la identidad en la región Caribe, específicamente a través de 4 cuentos puertorriqueños de José Luis González, Mayra Santos Febres y Luis Rafael Sánchez. La guagua aérea, Mayra y su olor, Marina y su olor, perdón, y también y 2 cuentos de este José Luis González, que es El negrito al fondo del caño, y Paisa, un relato de la migración, de la emigración. Fabulosos cuentos que me enseñaron muchísimo y sobre todo aprender a partir del caso puertorriqueño cómo hay una identidad en vaivén, una identidad que se va construyendo contextualmente y que nos permite pensar también cómo poder relatar otras historias que más allá de las fronteras, más allá de los imperialismos, a partir de la experiencia de las personas, sobre todo las personas que migran. Ujú. ¿Ha visto la película de la guagua aérea? Todavía no la he podido ver, pero sí tengo conocimiento, sí sabía que había que hay una película que sí quiero verla, la quiero ver. Excelente. Pero ¿qué fue lo que hizo que tuvieras interés en específicamente cuentos de Puerto Rico? Sí, realmente en ese momento yo tomé un curso de literatura caribeña y Ujú. esta doctora Margaret Shrimpton nos dio a leer el texto de José Luis González, Un negrito al fondo del caño, el cual es un Ajá. cuento que no es tan largo, es bastante corto, pero tiene una fortaleza increíble. Y la verdad es que me tocó el corazón. O sea, me tocó el corazón. Incluso y junto con una compañera que se llama Christy Wickup, también aquí de Yucatán, hicimos un proyecto de grabando, haciendo pues un audio, el audiocuento, ¿no? Del texto que está ahí por YouTube también. Si lo buscan así con el título, debe aparecer, está muy bueno. Y Qué bien. lo que me movió fue que encontrar paralelismos con Yucatán, porque este cuento nos relata la vida de un niño, de un bebé, que vive en un caño y que vive en una casa en donde de repente se inunda, sube el nivel del agua por las lluvias, etcétera, ¿no? Y aquí en Yucatán, cerca de la capital, que se llama Mérida, hay el Puerto Progreso, que es muy famoso hoy día, pues es una zona turística y una zona también comercial, pero alejado del Puerto Progreso existen unas zonas en donde hay casas que viven en los caños, es decir, en los cuerpos de agua que se van, que se meten, ¿no? A la tierra por parte del mar. Y me recordaba mucho
leer ese cuento a estos lugares. Entonces me interesó mucho estudiar cómo la gente vive en esas condiciones, pero que también qué condiciones sociales, históricas pues han causado que estas personas vivan al margen o sean relegadas a los márgenes. Y para ello, pues Ujú. José Luis González pues, me metió a este mundo de la literatura del Caribe y me interesó también mucho, me llevó a Mayra Santos Febres y me llevó a Luis Rafael Sánchez. Y de ahí pues me enfoqué directamente al caso puertorriqueño, haciendo algunos paralelismos. En ese momento pues estaba estudiando la licenciatura y me ayudó mucho como para entender la teoría caribeña, empezar a practicarla, ejercitarla y sobre todo para comprender estos recovecos de lo que llamamos identidad. Ujú. Y ahora actualmente ya estás estudiando más de lleno propiamente dentro de la disciplina de la historia, Exacto, ¿no? sí. Pues hice una maestría en historia y ahí sí me dediqué como pues a aprender la metodología del historiador, historiadora y pues ahí pues me dediqué más que nada a la región de Yucatán, específicamente al estado de Yucatán. Eh, Porque hay que saber que, ¿no? Que, bueno, le llaman la península de Yucatán, pero está conformado por tres estados, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y Ujú. bueno, entonces ahí sí me dediqué específicamente a las comunidades o a las poblaciones negras y a encontrar estos documentos desde la metodología histórica que me den cuenta de cómo vivieron, quiénes eran, qué aspectos de su vida podemos rescatar y reconstruir, pero sobre todo cómo podemos a partir de su caso pensar otra forma de contar historias, otra forma de relatar, otra forma de pensar que nos permita pues como de alguna forma abrir poros a las disciplinas, sobre todo a la disciplina histórica y también a la Ujú. literatura. Y ahí comencé a meterme, ¿no? A la historia. Actualmente estoy haciendo el doctorado y es un doctorado en estudios culturales. Entonces, Ujú. como que me abrí un poco al panorama de la discusión, de los estudios culturales, de la crítica postcolonial, la decolonialidad, siempre con el tema de las poblaciones afrodescendientes y sobre todo me interesa mucho lo que la gente cuenta, es decir, las historias familiares hoy día. Me gusta eso de estudios culturales porque se me lo escucho y entiendo que se trata de algo Uh -huh. multidisciplinario. Y creo que en ese sentido es un poco más, es mejor que simple y llanamente estudiar historia, por ejemplo, porque de hecho la historia a menudo requiere, como quiera, la presencia de otras Sí, disciplinas para entender sí, sí, algo. sí. Entonces, eso de estudios culturales me parece que va al grano en eso, porque también uno de los problemas que tiene la historia, una de las limitaciones que tiene, es que es muy dependiente de lo escrito. Mm. Ese comentario yo lo he hecho muchas veces. Y bueno, está bien, hay historia oral, pero por lo general los historiadores se tienden a centrarse en cosas que están escritas y si la historiadora o el historiador no tienen las capacidades de entender el contexto y construir un relato en base a eso que está viendo, es bien peligroso. Por ejemplo, este ejemplo yo lo traigo a cada rato, la audiencia lo sabe, las crónicas que escribieron los Ujú. colonizadores. O sea, si uno lo lee como historiador y uno lo toma por hecho y no lo cuestiona, y ya eso fue lo que pasó, así fue como pasó, pues entonces estás creando un discurso que no es correcto, pero que tiene unas implicaciones peligrosas en la sociedad. Y justo sobre todo lo que mencionas ahorita, a lo último, las implicaciones que tiene en la sociedad, porque al final de cuentas, como investigadores, literatos en historia, pues yo creo fervientemente que nuestro trabajo es relatar, ¿no? O sea, contar historias. Y ya el método puede variar o puede cambiar, pero la fuerza de un relato, la fuerza de una historia que se cuenta siempre tiene implicaciones políticas y culturales. Entonces, yo no creo, o sea, no busco ni perseguir la verdad, ni reconstruirla, ni tampoco soy como pues, autoridad para decir quiénes estuvieron, quiénes están ahora, sino me interesa mucho
pues pensar en las disciplinas, pensar sobre todo en el ámbito, cómo la academia influye también en las formas políticas, sociales, culturales, Oh, sí. y que muchas veces Ujú. pues pueden tener implicaciones peligrosas, ¿no? Un relato puede convertirse en una fuerza nacional o una fuerza regional que a veces o que muchas veces termina por desplazar o es invisibilizar a las personas. Y si se invisibiliza a las personas, se esconden sus historias. Y ahí, La realidad es que muchísimas veces la academia es un aparato ideológico controlado por una estructura mm, política con unos intereses particulares. Y eso lo ves en todas partes del sí, mundo, no solamente en el sí, Caribe. sí, sí. Sí, y también pues para agregar que, pues sí, digo, yo estoy metido en el mundo académico y a veces utilizamos la palabra academia de una forma como muy general, pero hay que recordar que las academias son formadas por personas. O sea, y hay grupos de académicos que forman academias que piensan de una manera que puede restringir, ¿no? Que puede como acartonar o encapsular. Ujú. Entonces también que el trabajo de los académicos es pensar un poquito fuera de ahí, ¿no? Es decir, ok, sí, soy académico, pero también hay que buscar otras formas de pensar, otras formas de contar esas historias. Entonces, parte de mi interés en entrar a estos temas, sobre todo el tema los relatos y las poblaciones afrodescendientes en Yucatán, es encontrar otros caminos desplazados o descentralizados, pues que nos permitan justo eso, generar una crítica frontal a las formas en que se ha hecho, se ha escrito, se ha hecho y se ha pensado la historia. Ese es como mi propósito Exacto. general, ¿no? La ambición que tengo. El revisionismo, y eso es bueno, porque otro comentario que he hecho muchísimas veces y lo seguiré haciendo, se supone que el conocimiento Uh -huh. evoluciona. No que nosotros, se escribió este libro, ya eso fue lo último que se escribió sobre ese Claro, tema, hasta ahí llegó la cosa. Se supone que hay una evolución, una continuidad y que hayan perspectivas nuevas que se vayan incluyendo para aportar a ese relato claro. general y, y que cambie. Mucha gente a la vez que lo escucha diciendo comunidades afrodescendientes en Yucatán dice, pero espera, Mm, pero ven acá, Yucatán, México no son por lo general indígenas. Pues no, miren, hay muchísima población uh -huh. indígena, pero también hay una población afrodescendiente que aunque es minoría, sí es parte de ese panorama. Háblenos un poco más de esa comunidad afrodescendiente específicamente en Yucatán, Sí. por favor. Para pues, hablar un poco de la comunidad afrodescendiente en Yucatán, pues vamos primero como un panorama general en México. Hay Ujú. otros estados de la República Mexicana en donde la presencia y la formación de comunidades o poblaciones afrodescendientes es realmente notoria y es gigantesca. Hace poco, por primera vez en el 2020, se hizo un censo y en este censo se agregó por primera vez la pregunta sobre el autorreconocimiento como afromexicano. Y nos sorprendimos bastante porque la población es gigantesca, o sea, es bastante. Es cierto que las poblaciones indígenas son mayoritarias, pero por ejemplo en la Costa Chica de Guerrero, en Oaxaca y en Veracruz hay una gran población afrodescendiente. Hablando de Yucatán, es por momentos polémico y a veces es un poco como aventurado hablar de poblaciones afrodescendientes, Ujú. porque no hay una comunidad específica como hay en otros estados que se autorreconozca o que forme una agrupación, ¿no? Visible. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que en el censo se autorreconocieron como afroyucatecas. Entonces, ¿dónde están esas personas? Y esa es una de las preguntas que me he hecho, ¿no? Porque si bien no hay una comunidad política o que esté reunida para luchar desde esta perspectiva étnica de la afrodescendencia, hay gente que se autorreconoce y que forma parte de su vida diaria, ¿no? Es, a veces es tan como sencillo que en una plática conversando con tus cuates, tomándose unas frías ahí, y salen los relatos del abuelo, de la abuela, salen las historias que les contaban de niños y casi siempre, la mayoría de las veces aparece, no en todas las familias, pero en muchas, aparece un abuelo,
una abuela que te decían, es que mi papá me contó que mi abuelo venía de Jamaica. Tenía el cabello así, tenía el color así y de esta manera, ¿no? Ah, me contó mi papá que mi abuela se casó con un pirata en Campeche. Decía que era pirata, decía, y era moreno, ¿no? O era mulato, o era de este color. Entonces las historias están ahí presentes. Y las poblaciones entonces afrodescendiente existen, ¿no? No podemos como decirle específicamente que hay una comunidad concreta, pero forma parte de la vida cotidiana de todos los días. Desde las formas más peyorativas como a través de los racismos estructurales o los racismos cotidianos hasta una forma de reivindicación que las personas han tenido, ¿no? Hay una agrupación teatral que se hace llamar Afro-Yucatex, hay un festival aquí en Mérida que se llama el Mérida Fest, y ahí en el 2022, perdón, hicieron una puesta en escena en donde rescataban la memoria de estas poblaciones. Entonces, sí, es complejo hablar de comunidades, pero no es imposible. Si por mucho tiempo ha estado este tema como escondido debajo de las piedras, ¿no? Algunos académicos ahí se pusieron a discutir o dijeron, oye, me encontré un documento que hablaba sobre personas negras en Yucatán en el siglo XVI o en el siglo XVII, y así fueron apareciendo poco a poco documentación y se comenzaron a preguntar qué pasa con esto, ¿no? O sea, ¿dónde quedaron estas personas? Más o menos por ahí, ¿no? Y creo que una de las cosas también muy importantes al hablar de poblaciones afrodescendientes o de gente afrodescendiente en Yucatán es tomar en cuenta el concepto afrodescendiente, que es un término bastante actual, ¿no? Políticamente actual, que surge en el 2001 más o menos en la conferencia de Durban contra el racismo y la intolerancia y en esos temas, ¿no? Sobre la discriminación, que es una forma también de hablar de todas estas personas que se autorreconocen con una herencia de africanías y que son hijos de estas poblaciones que llegaron a América Latina y el Caribe, pero que también por usos y costumbres continúan realizando prácticas que se han entremezclado o han generado un sincretismo con comunidades indígenas, pero también como comunidades españolas, turcas, chinas, coreanas. O sea, realmente no podemos obviar que el Caribe es un crisol y que ahí comienza lo rico de estudiar estas poblaciones, porque no se trata de estudiar una sola identidad, sino de entrar a este gran abanico de colores y de perspectivas y ideas que tiene nuestra región. Eso se escucha bien bonito y no es la primera vez que lo escucho, pero a la vez presenta una serie de problemas cuando tratamos de organizar políticamente al Caribe, me explico. Yo pienso que el Caribe debe aspirar como región a tener el poder para sí y controlarlo nosotros mismos, los caribeños. Hasta el día de hoy, el Caribe sigue siendo para todos los efectos una periferia de imperios. Entonces, sí está bien que aceptemos nuestra diversidad, pero a la vez representa no un obstáculo, pero sí algo que quizás nos haga un poco difícil organizarnos porque tienes tantas perspectivas. Entonces tienes diferentes grupos con diferentes intereses. Entonces, más que obstáculo, yo creo que la palabra que estoy tratando de decir es reto. Claro. No estoy diciendo que es imposible, pero yo creo que quizás estoy desviándome un poco, pero me viene a la mente que es una fortaleza, pero a la vez es un reto para ciertos propósitos. Sí. Y sí. Sí, concuerdo contigo, ¿no? No es imposible y a veces se queda como en un ideal político, pero sí nos plantea un gran reto, sobre todo como algo que acabas de decir que me parece muy importante, ¿no? El Caribe siempre ha sido como ese escenario geopolítico históricamente, ¿no? De los conflictos y los problemas de los imperios, parece que fueron al Caribe a solucionarlos de alguna forma, comerciales, políticos, imperialistas sobre todo. Y yo creo que una de las cosas que también me he puesto a pensar es que
como que el gran regalo en el Caribe es la diversidad y la diferencia, pero justo nos plantea un gran reto. Cómo poner de acuerdo, cómo llegar a una armonía con tantas vertientes, tantas aristas, tantas ideas. Y yo creo que una de las grandes dificultades es pues el modelo nacional, ¿no? Un modelo nacional que al final siempre se va estructurando con sangre y territorio. Es quiénes son los que pertenecen a este lugar. Soy diferente a ti. Bueno, digo, puedes pasar. Y siempre va a empujar una narrativa homogénea. Y alguna vez leí un texto de una autora llamada Zulma Palermo, que siempre uso porque me saca de apuros, que decía cómo poder, parafraseándola, ¿no? Cómo poder pensar si no tenemos los recursos para siquiera comenzar a pensar. Es decir, cómo poder pensar diferente si toda nuestra vida nos han enseñado o hemos aprendido a pensar de una forma o bajo cierto núcleo de conocimiento gringo o un conocimiento europeo. O sea, como modelos teóricos, exacto, epistemológicos, ¿no? Por eso me encanta cuando tú dices en el Caribe tenemos que voltear y a ver y ponernos en acción para recuperar, pero también para crear nuevas formas, ¿no? De conocer, de ver, de sentir. Sí, definitivamente. Vamos a ver entonces qué traerá el futuro, pero volviendo al tema de los afrodescendientes, porque reconozco que quizá llevé la conversación a otros lugares que no necesariamente tocan ahora. Sí, pero ok. Los afrodescendientes en Yucatán, ¿de cuándo data esa primera ola? Porque asumo que llegan como resultado del proceso de esclavización. Y le llamo ola porque me imagino que no llegan 2 ni 3. Me imagino que literalmente es un proceso paulatino en el que se crea una ola de embarcaciones con esclavos para trabajar en... Desconozco qué tipo de plantación hay en Yucatán que haya justificado eso, pero algo debió haber habido para eso, ¿no? Sí. Como a las primeras podemos datar o nos podemos remontar a los primeros años de conquista y de implantación del sistema colonial en lo que se conocía como la Nueva España. Tenemos que tener en cuenta que Yucatán en ese momento era una capitanía general que estaba administrativamente le rendía cuentas a Nueva España como virreinato y que pues ahí se conectaban con la corona española, ¿no? Yucatán entonces a lo largo del sistema colonial, siglo XVI hasta finales del XIX, pues sirvió como un puerto, muchas veces se mencionó como un lugar de paso en la gran ruta del esclavo en el Atlántico, porque conectaba con Luisiana, por ejemplo, con Cuba, con Jamaica. Entonces, en ese paso comercial, no solo esclavo, también llegaban estas personas a las costas yucatecas. Es cierto que, bueno, el comercio esclavo en Yucatán no fue tan riguroso, no fue tan grande como sí lo fue, por ejemplo, en Veracruz o en Guerrero a través de la nao de China que llegaba a Acapulco, lo que hoy es Acapulco, que se destinaban todas estas personas al trabajo en las minas y en otros lugares para extraer metales, para los monocultivos. En Yucatán no hubo hasta ese momento un modelo de plantación, y aquí comienza lo interesante, porque comúnmente hablamos de la esclavitud desde un modelo económico de plantación. ¿Qué pasa? Ajá. ¿Y qué pasa con Yucatán? Al no existir un modelo económico de plantación que explote un tipo de recurso, ¿qué pasa con esas personas, ¿no? Llegan aquí y se empiezan a integrar de forma doméstica a muchas de las casas de los señores y señoras de aquel momento. Comienzan a ejercer actividades y trabajos como ser nodrizas, zapateros. También tenían trabajos como cocheros en las calesas, como mayordomos, y algunos se convertían también, tenían trabajos especializados.
Por eso, comúnmente, entonces, se menciona que en Yucatán no existió una esclavitud. Y yo lo entiendo, ¿no? O sea, no podemos hablar de una esclavitud como en un modelo económico de plantación, como si existió en Estados Unidos, o como si existió en otras partes de México, o en las islas del Caribe, o en el Caribe continental también, en la Gran Cuenca. Sin embargo, la esclavitud fue algo real, ¿no? Fue presente. Solamente no puedo, creo que entenderla desde un modelo económico de plantación puede llegar a ser limitante en este sentido, porque la esclavitud formaba parte de la vida cotidiana y también se ha mencionado que esta se había convertido como en una forma de estatus para los propietarios. Porque si tenías un esclavo que te acompañaba a la iglesia, que salía a caminar contigo, porque los esclavos no podían salir solos, necesitaban siempre de una persona que estuviera bajo tutelaje, hablaba de esta señora o señor de un poder adquisitivo muy grande. O sea que, por lo que estoy escuchando, la presencia de afrodescendientes no responde a las mismas dinámicas que otros lugares del Caribe. Precisamente porque no hay un sistema de plantación, por lo que asumo entonces que la presencia va a ser una significativamente menor a otros lugares del Caribe y va a estar asociada entonces a trabajos domésticos versus a trabajos físicos de agricultura como el resto del Caribe. Y sí realizaban trabajos físicos y trabajaban en algunas unidades económicas que hoy conocemos como haciendas, que en ese momento eran haciendas maiceras, haciendas ganaderas en su evolución. Porque cabe aclarar que el monocultivo en Yucatán, que es uno de los modelos que también se ha utilizado para trabajarlo como parte de la región del Caribe, llegó a finales del siglo XIX, durante el Porfiriato en México, y a principios del siglo XX durante la caída de este mismo sistema, que fue la explotación del enequén, que es como muy conocido también aquí en México y en gran parte también. O sea, cuando se piensa en Yucatán y el modelo de plantación, se piensa en el enequén. Y que a pesar de que se suponía una esclavitud abolida desde el siglo XIX, esta continuó a través de una serie de los jornaleros, de las deudas, que se fueron sumando a las familias, y mayormente se vincula con las poblaciones mayas. Porque, y eso es interesante, ¿verdad? Porque esta narrativa de una esclavitud o un trabajo forzado durante el siglo XX, centrada sobre todo en las poblaciones mayas, que anteriormente, en 1847, durante el siglo XIX, explotó la llamada Guerra de Castas, que es la guerra social maya, como una revolución organizada de estas poblaciones contra la capital meridana y contra el sistema gubernamental de Yucatán en este momento. Se ha como mantenido o como instaurado una narrativa de estas poblaciones, ¿no? Centrada en las poblaciones mayas. No podemos olvidar que detrás de todos estos hechos hay muchísimos procesos, ¿no? Entre los, bueno, a que algunos pueden llamar mestizaje, pero podemos comprender también como una forma de convivencia interétnica, ¿no? Entre diferentes poblaciones. Y ahí la cualidad o la presencia afrodescendiente, aunque no pueda llamarse como un descendiente directamente de África, deviene de todas estas de estas personas que fueron pues forzadas y reimplantadas en América Latina y el Caribe, ¿no? Aquí en este caso en Yucatán. Entonces, pensar en estas, pues en los afrodescendientes también es una forma como de comenzar a preguntarse pues, ¿qué otras historias, ¿no? ¿Qué otras personas estaban también vinculadas a estos procesos pues imperialistas y estos procesos también capitalistas, sobre todo, ¿no? De los monocultivos. Ok, me estás hablando me estás dando a entender que, a diferencia de otros lugares del Caribe, en donde generalmente suele haber una concentración grande de afrodescendientes en un espacio determinado, que en Yucatán no necesariamente hay eso, y lo que hubo más bien fue una entremezcla tan grande que es difícil encontrar asentamientos que sean solamente poblados por gente negra. Exacto, sí. Como no hay como una comunidad tan, o sea, específica, sino podemos pensar que están desperdigados por todo el estado.
Donde vayas y a donde mires y donde escuches también sobre todos los relatos, vas a encontrarte con estas personas. Ok, sí, es interesante porque sí hay un mestizaje, pero también suelen identificarse poblaciones que solamente son ocupadas por miembros de una misma raza. Y entonces eso en Yucatán no se ve, Sí, no. que me parece bien interesante. Aunque justo hablando sobre el mestizaje, la historia de Yucatán o la historia la historia del estado se ha construido mayoritariamente sobre sobre esta fórmula, es decir, la mezcla entre las comunidades originarias mayenses y las comunidades pues que vinieron, ¿no? De los conquistadores, los españoles. Y pareciera que de estos dos se rejuntaron y surgieron los yucatecos. Ese es como el gran relato que incluso hoy día en las políticas estatales, en las muestras turísticas, que pues hoy día es uno de los más grandes como empresas del Estado o empresas también capitalistas del Estado, muestran la narrativa de este mestizaje, ¿no? Por un lado están los grandes pueblos mayas ancestrales, y por otro lado está estas poblaciones que llegaron y trajeron civilización, ¿no? O que trajeron la modernidad. Se juntan y crean el mestizo, ¿no? Que es el yucateco. Sin embargo, cuando pensamos en los afrodescendientes, hay otras posibilidades de mestizaje, hay otras posibilidades de mezclas, y que no son las únicas personas que pues encontraron un punto, ¿no? de armonía o de convivencia, sino hay otras formas también. ¿En qué estás trabajando ahora relacionado a los afrodescendientes dentro de lo que estás estudiando, ¿no? Dentro de los estudios culturales. Sí, dentro de los estudios culturales ahorita lo que estoy trabajando y lo que me interesa bastante, ya no es tanto desde la metodología de la historia, sino desde una metodología interdisciplinaria, en donde veo cruces entre literatura, entre la historia y la antropología, y me centro mucho en el álbum familiar. Ahora estoy revisando y contactando con personas, sí, porque ya estaba muy acostumbrado a trabajar con los textos, sí, ¿no? Con los textos, sobre todo trabajar con textos también es trabajar con huesos, ¿no? Es trabajar con un pasado ahí que de alguna forma vas y evocas y rememoras. Siempre he pensado que el historiador es un gran chamán que hace rituales para desempolvar y exhumar huesos del pasado, ¿no? Me gusta pensarlo así. Y hoy día me interesa trabajar con la gente de hoy, ¿no? La gente del presente. ¿Y qué historia sobre todo? Cuando hablo de álbum familiar me refiero a todos los objetos, las fotografías, pero sobre todo los relatos que cuenta la gente. Y a partir de ahí me interesa como confrontar cómo se construye cómo se construye el sentido de las identidades en Yucatán contrapuestas al gran relato de la identidad yucateca. Es decir, que se construye desde una historia particular, desde el mestizaje, y cómo confrontarlo con la historia que cuenta la gente comienza a generar puntos de desplazamiento, ¿no? Se empiezan a desarticular los grandes relatos, se empiezan a desarticular también las formas de pensar políticamente, económicamente y culturalmente, y nos demuestran que hacer historia, pues hacer literatura, hacer antropología, es una forma también de construir pues entidades, regiones para un uso político, ¿no? Para un uso político y cultural. Ok, entonces me estaba hablando de que generalmente se invisibiliza al afrodescendiente dentro del contexto yucateco, porque lo que se habla es de una identidad mayoritariamente indígena mezclada con lo español. ¿Cuáles son los retos a la hora de estudiar la comunidad afrodescendiente en Yucatán? Que obviamente ya hemos visto ejemplos de eso, pero manifestaciones más particulares, ¿no? ¿Qué específicamente se hace difícil para una persona que quiere estudiar a los afrodescendientes en Yucatán? Sí, es una muy buena pregunta y aprovecho para contar un poco mi experiencia cuando comencé a trabajar con estos temas.
Creo que uno de los principales retos que se plantea al inicio de cuando quieres trabajar o cuando te interesan estos temas, y hablando no, desde la disciplina histórica, es la documentación. Sabemos que los historiadores tienen un método en el que se basa bastante en el archivo y en el documento. Método que a veces te menciona, ¿no? Hay que hacerle preguntas al documento, hay que dejar hablar al documento, que yo tengo mis reservas ahí, porque pues también soy literato y entiendo que los textos son formas también pues no hablan solo, sino les haces preguntas y es un diálogo constante. Bueno, pero sí, no me voy a meter en esto ahorita, ¿no? Y el principal reto entonces es primero la documentación, que pasa por ser escasa, a veces nula. Y eso es como, o sea, realmente esto implica un trabajo de muchas horas. Muchas horas en el archivo que a veces no rinden frutos. Recuerdo que me he pasado un día entero buscando en unas fuentes de los archivos y no encontré absolutamente nada. Pero de repente entré a los archivos, a los libros de los congresos de Yucatán, del Congreso Constituyente de 1823, 24, 25. Y ahí, entre líneas, ahí entre borrones, entre páginas medio destrozadas por el tiempo, encuentras una mención, una discusión, y dices, ok, esa mención o ese pequeño nombre que menciona, no sé, bozales, negros, mulatos, pardos, tienes que como tomarla y empezar a entrecruzar otros documentos. Entonces, el primer reto es ese. El primer reto realmente es, yo creo que la documentación. Comúnmente se dice nula o escasa, pero no es que sea nula o escasa, es que no está clasificada. Es que no hay una clasificación o un apartado del archivo que tú puedes llegar, disculpe, quiero ver el archivo afrodescendiente de Yucatán. Eso no existe. No existe. Okay. Está conformada o está catalogada desde otras categorías, otras necesidades, ¿no? Que se han pues instaurado, ¿no? A grandes rasgos el sistema colonial, luego el siglo XIX y luego la contemporaneidad, ¿no? Eso está bien complicado. Sí, me imagino que debe ser una cosa... sí. A veces tienes que leer cosas y terminas leyendo cosas que nada tienen que ver con lo... Wow. Sí. Por eso yo tengo entradas, mira, de tanto tiempo. Sí. Pero entonces estás metiéndole, como quien dice, a lo etnológico. Sí, una etnología a lo etnológico, claro, hacer una etnografía del archivo también, que eso es como muy importante. Eso es como, perdón, ibas a decir. Ajá. Tienes un ensayo publicado en un libro que yo vi hace poco. Se me olvida el nombre. Esto me suele pasar mucho porque uno ve muchas cosas y narrativas de desde otros Caribes. Desde otros Caribes. Ajá. Que es fronteras poéticas e identidades. Ajá. Sí, que eso hay mucha participación colombiana y mexicana en ese trabajo. Sí. Háblanos de tu participación en ese texto. Sí. Justo ese texto parte de ahí, de un poco como también hablar y sobre que la documentación no es escasa, o sea, no es nula, solo está desperdigada, está hecha como en pedacitos en muchas partes. Y este trabajo que yo hice lo trabajé a partir de unos casos específicos de personas afrodescendientes a finales del al final del sistema colonial, 1817, 1819, y también de una de las fuentes en donde a veces se piensa que no existirían o no habrían menciones, que es la prensa periódica, los periódicos. Entonces, en estos casos que yo encontré, uno de un afrodescendiente llamado José Antonio Marcín y otra Antonina,
tratan o trabajan, hablan sobre o sea, nos demuestran, nos detallan cómo era el sistema judicial y jurídico del momento. Y eso es como muy importante porque nos van a dar detalles de cómo eran y sobre todo de la agencia que tenían. Contrario a lo que se cree o cuando se habla de personas bajo estado de esclavitud o un estatus de esclavo o esclava, se cree que son personas sin agencia o personas que están completamente subyugadas a un sistema, pero estos casos nos muestran cómo son capaces de negociar bajo las pocas ventanas jurídicas y judiciales que tenían, las formas de libertad que pues la nación entrante o una nación de carácter liberal que comenzaba a despuntar, pues prometían como una forma también de vida, ¿no? La igualdad, la equidad y los derechos que comenzaban a empezar a cocinarse ahí. Y por otro lado tenemos las notas periodísticas en donde son una serie de notas económicas, es decir, avisos económicos en donde se ponen en venta esclavos y esclavas posterior a la independencia de México, que es en 1821. Ok, entonces algo que yo quería también hacer con esta conversación era romper con esta idea de que, porque cuando uno habla de México, muchísima gente rápido piensa en carteles y en narcotráfico y ese tipo de cosas. México es un país extenso con muchísimos estados. ¿Cuántos estados tiene México? 32. 32, tiene 32 estados, los cuales varían en tamaño. Tiene unos estados gigantescos en el norte de México, sí, que es por lo general en donde se encuentran este tipo de conflictos armados y problemas relacionados al narcotráfico. Pero tienes un país tan grande que no necesariamente presenta los mismos problemas en sus diferentes partes. Hablan un poco de la región de Yucatán, que por lo general, comparada con otros lugares, tiende a ser más segura y tiende a tener una cultura, más segura, más calmada en relación con otros lugares de México, que actualmente están pasando por unos problemas relacionados al trasiego de drogas, etcétera. Sí, y sí, es importante visibilizar que México, ¿no? Como país, hoy día está atravesando por una serie de violencias extremas. Hoy día está también pues en marcha el proyecto también de militarización del país y también los problemas con las drogas, de los carteles, con los militares y con la policía también, ¿no? No es por nada que México, por momentos también algunos estados y el país sea como un lugar peligroso para periodistas y para mujeres también. Es cierto que en Yucatán se dice que no pasa nada, sí. Y también es cierto que uno cuando llega aquí puede respirar un ambiente diferente. Hay que recalcarlo, sí, es un lugar tranquilo y que por la historia que pues los procesos históricos que ha vivido, que de repente es aislado del resto del país o tiene una cierta tendencia a pensarse de forma provincial, separada a la nación mexicana, aunque anexada de manera constitucional. De momento tiene como otro tipo de cultura, otro tipo de forma de ser, de estar y de vivir. Y sin embargo, me gustaría mencionar que aunque visiblemente o lo que se menciona al mundo, Yucatán es un lugar tranquilo, la violencia es como más en la vida cotidiana, ¿no? Justo hablando sobre las personas afrodescendientes, uno de los principales factores que al momento de estudiar estos temas nos revelan son los racismos estructurales. Porque inmediatamente una de las cosas que pasa en Yucatán cuando se habla de personas negras es pensar que son extranjeras. Y el color de piel funciona como una forma de clasificar y de generar estatus. La misma ciudad de Mérida está dividida en dos partes, la del norte y la del sur, siendo la del norte la parte de la ciudad
que se constituye como la ciudad que se quiere, la ciudad donde hay el desarrollo económico, el desarrollo de las grandes plazas y centros comerciales, y el sur se vislumbra o se ha construido también como un lugar pauperizado. Y no es casualidad que en esta zona pauperizada existan o vivan personas que son racializadas. ¿Y qué pasa con esto? Si bien en las noticias no siempre aparece, cuando platicamos con estas personas, como pasa lo siguiente: la policía los persigue o les entran a una zona comercial y los están vigilando, o también recuerdo muy bien un compañero, un amigo, cuando estudiaba literatura, salió a comprar a una tienda de conveniencia y en la noche, ¿no? Y la policía los paró en su bicicleta y dicen: ¿qué hacen por acá? ¿Qué están haciendo aquí? No, hay que hacerles un cateo. Es algo aleatorio, pero lo curioso es que lo aleatorio siempre esté dirigido a esas personas racializadas. Entonces, sí, es un lugar tranquilo, y no puedo negar que es un lugar donde la calidad de vida y la tranquilidad que no puede respirarse, desgraciadamente, en otros lugares de México, es real, pero también es muy real que las personas racializadas y las mujeres viven con un constante peligro y una constante violencia estructural. Ok, entiendo. Habías mencionado, dijiste una palabra clave que me hace pensar en esta dinámica que existe en el Yucatán, como que se le ha visto históricamente como una isla. ¿De dónde sale eso? Porque sí he escuchado eso en varias ocasiones, de que a pesar de que esté pegado a la nación mexicana, o sea, es parte de la nación mexicana, y no hay una separación terrestre por río o por mar o lo que sea, históricamente ha sido como considerado y llamado una isla. La península de Yucatán, una isla aparte o cosa aparte. ¿De dónde sale eso? Bueno, esta idea de la isla, Yucatán como una isla, en primera instancia, que esto lo ha estudiado también la doctora Margaret Shrimpton, si no me equivoco, aparece en el mismo libro que tú mencionaste, desde otros Caribes, también se habla sobre estas ideas, y en otros libros que ha escrito ella, sobre un Yucatán que al comienzo de ser descubierto como una tierra nueva, y las expediciones de estos conquistadores que llegaron a explorar esas tierras inhóspitas, bueno, dentro de este relato y esa retórica, Sí. al circunnavegar de toda esta parte de la península, llegan al Campeche, en donde está la laguna de Términos, y pareciera que acaba ahí, que hay un mar extenso. Y del otro lado también por la bahía de Chetumal. Entonces digo, bueno, a falta de una mejor tecnología en ese momento, la primera impresión que tienen es de que Yucatán es una isla. Es una isla y no está... De hecho, hay algunos mapas en donde se representa esto. A través de esas navegaciones se representa como una isla, ¿no? Poco a poco se va dando o se va construyendo. Luego de las exploraciones nos damos cuenta que no es una isla, es una península, y está conectada pues al continente, a esta parte llamada Norteamérica. Pero también hay una idea cultural y socialmente aprendida, sobre Yucatán como una isla, pero una isla por su aislamiento, ¿no? Durante gran parte del sistema colonial del siglo XIX era muy difícil llegar desde la Nueva España hasta Yucatán por tierra. Era muchísimo más sencillo llegar al puerto de Veracruz, y de ahí zarpar en un barco y llegar al puerto de Campeche o al puerto de Cizal. Y digo Campeche porque durante el siglo XIX, hasta antes de los 50 del siglo XIX, todavía pertenecía a la llamada Yucatán, que es la península, y más tarde se separa, y en los 70 del siglo XX se separa Quintana Roo. Entonces, también esta idea genera un aislamiento. Era muy difícil porque, bueno, salir de Yucatán, te ibas hacia el sur, llegabas a la selva lacandona, en Chiapas, o te pasabas por Campeche hasta Tabasco y llegabas a los pantanos o a estas selvas, ¿no? Era
un difícil acceso, además de llegar por las montañas y demás. Yucatán pues es una planicie de roca caliza, una llanura. Entonces es mucho más fácil llegar por mar. La conexión de Yucatán a México y el Caribe siempre ha sido marítima. Bueno. Sí, sí que tiene sentido, pero qué interesante eso de, porque lo que hacían los españoles entonces es que iban por las costas poquito a poco Uh-huh. y estaban ahí creando el mapa. Entonces, naturalmente, lo que van a pensar es: pues esto es una isla, porque si me meto por este lado encuentro un Ajá, río, exacto. que para ese tiempo no era un río, ellos pensaban que era otra cosa. Encuentro este cuerpo de mar, entonces si me voy por la otra parte encuentro este otro cuerpo de mar. Pues es el mismo cuerpo de mar y esto es una isla Ajá. grande. De ahí es donde sale entonces eso. Qué interesante. Sí. Ok. Sí, y eso de que es inaccesible también, y de ahí todavía se siguen encontrando pirámides mayas y todas esas cosas, Sí, ¿no? sí. Toda esa área que es bien extensa, bien Sí. exacto, bien tupida, bien complicado, me imagino, pasar por Sí, ahí. que, por ejemplo, en el norte de la península, en el estado de Yucatán, pues es un poco de selva baja, ¿no? De pastizal. No diré una sabana, pero a veces me recuerda una sabana porque es una llanura extensa y un monte bajo. Yéndose al sur, a Quintana Roo, la selva crece exponencialmente, ¿no? Y eso porque se acerca un poco más al sur, a Chiapas, a Belice y toda esta parte. Y sí, se siguen encontrando vestigios, rocas, piedras, monumentos, templos, casas, lugares, ¿no?, que habitaban los mayas prehispánicos. Y que hoy día también pasa algo muy curioso porque hay una gran explosión inmobiliaria y especulativa en Mérida, en Yucatán, que pues están tumbando y gran parte de los montes en las poblaciones cercanas a la capital de Mérida. Y esto ha provocado que, bueno, eso es un problema aparte, ¿no? Un problema del capital y de nuestra modernidad. Pero también justo esto sucede que aparecen nuevas estructuras o nuevos basamentos, cimientos de la cultura maya. Sí, ok. Y también están teniendo problemas con la Sí, gentrificación. gigantesca, ¿no? Así que desplazamiento de las comunidades autóctonas por gente que viene de otros lugares. Creo que Estados Unidos es bien importante ahí Sí, también, sobre ¿no? todo personas de Estados Unidos. Bueno, hay gente de otras partes del mundo también, ¿no? Que han venido, que es mucho más fácil. Por ejemplo, empezó en el centro de la ciudad, eh, comprando esas casas antiguas abandonadas y remodelándolas. Pero ahora pasa también, se gentrifica de otras zonas, crecen los precios, la gente no puede pagarlos y se van desplazando a las periferias. Y ese es un gran problema, ¿no? Y otra vez, insisto, las personas desplazadas son las personas racializadas. Justo estas personas que devienen de estas múltiples, llamémosle mezclas, esas múltiples mezclas entre personas mayas, personas afrodescendientes, personas coreanas, que han llegado de forma migrante al estado de Yucatán. Porque no podemos olvidar que Yucatán se forma a partir de la migración, que es un gran fenómeno justo como pasa en el resto del Caribe, ¿no? El movimiento humano es Ujú. extenso y ha llegado de Belice, de Honduras, de Cuba y Sí, Cuba está bien cerca. cerquitas, sí están así, casi se tocan. Sí. Sí. Sí, 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 hay muchos cubanos que utilizan en la península de Yucatán como un punto cercano, en vez de irse, si la intención es migrar hacia los Estados Unidos, muchas veces lo que hacen es que en vez de ir por la Florida, lo que hacen es que bajan, entonces hacen el camino. Pero hay gente que también se queda, Ujú. precisamente por las condiciones que presenta versus otros estados de Sí. México. Ok, hablemos un poco de los mayas, porque hablar sí, de Yucatán y no hablar de los mayas, ajá, va a haber mucha gente que me va a querer cortar la cabeza. Hablemos de ellos hoy en día. ¿Hablas maya o no? No, desgraciadamente no sé hablar maya. Y esto, o sea, sí lo lamento porque mi papá, mi abuelo, mis abuelas sí hablaban maya. Y pasaba algo muy interesante. Bueno, yo soy de los noventas, ¿no? Del siglo XX. Pero antes, sí, ya soy viejito.
Y pasaba algo muy, muy característico, que era que las familias decidían no enseñar maya, porque con la entrada por el desarrollo educativo de calidad moderna neoliberal, el español se Ujú. convertía en la lengua del éxito. Pues se enseñaba español en las escuelas y hoy día pues el inglés también, ¿no? Entonces el maya ya no servía porque, como lingüísticamente hablando, diferenciaba y marginalizaba a las personas. Pasaba también que muchos apellidos mayas, por ejemplo, Ek significa estrella, pues en vez de llamarte Ek, te llamas Juan Estrella, por ejemplo. Se fueron cambiando, pasaba Oh, bastante. wow. O sucedía también que al momento de reconocer al niño, pues el sistema del registro civil no era tan, al menos a principios del 20 y posterior, a mitades del siglo XX, no era tan sistematizado, podían cambiarse el apellido y ponerse otro que les gustase más, o que más que les gustase más, que fuera útil, ¿no? Socialmente. Ujú, Sí, sí, sí. porque en Yucatán los apellidos siempre han servido como una forma de marca social. Es decir, si tienes un apellido que puedes datar o registrar años atrás y que te conecta a una familia española o una familia libanesa o una familia, pues adquieres un estatus. Y los apellidos mayas son relegados y pues de alguna forma marginalizan a la persona, ¿no? Por ejemplo, mi apellido es Khan, mi apellido es maya, Ujú. que significa serpiente. Eso iba a preguntar. A pesar de que no sé hablar maya, conozco pues muchas palabras mayas que usamos pues a diario, ¿no? Y que comúnmente se le ha llamado como el español yucateco. Pero can, eh, como pues se debería escribir con la letra K, con la letra Ajá. K, que castellanizando el maya al abecedario, pues las grafías castellanas pues utilizan la K para simbolizar el sonido que se hace, ¿no? Ese sonido. Entonces, en maya significa serpiente. Es la segunda vez que escucho Ujú. eso. Porque creo que tiene, y se está teorizando sobre eso ahora mismo, eh, de que posiblemente hay una conexión de eso, de can con caníbal. Mm. Pues no sé, yo no soy el experto, pero he escuchado varios, porque están habiendo estudios ahora mismo que están probando una relación entre diferentes palabras que encuentras en el español de las Ujú. Antillas, asociadas a este, civilizaciones indígenas previas a la llegada de los conquistadores, que sí tienen relación en vez de con la costa norte de América del Sur, que usualmente hubo un discurso que hablaba mucho de que estos pueblos indígenas llegaron cruzando Mm. por las islas pequeñas desde el Orinoco, desde allá de Venezuela. Pues realmente se está probando que eso no es la única Ujú. forma en la que los indígenas se desplazaban, y están habiendo estudios que muestran que hay relaciones entre el maya, ya sea el maya antiguo o el maya que se habla ahora, que no realmente no debería haber mucho cambio, aunque todas las lenguas naturalmente evolucionan a través del Sí. tiempo, y palabras que nosotros, por lo menos en Puerto Rico específicamente, Ujú. usamos. Y exacto, me parece bien interesante eso, Can, interesante, hay esfuerzos por recuperar el Sí, idioma, ¿no? Ahora sí, sí, mismo en sí. Yucatán, que están tomando fuerza el idioma maya. Sí, hay un gran esfuerzo por recuperar y esto es gracias a las propias comunidades mayas que siguen en pie de lucha, ¿no? Eh, no solamente resistiendo, o sea, hay una resistencia, pero también proponiendo, creando. Hay una gran gama de escritores y escritoras mayas aquí en Yucatán que escriben poesía, que escriben literatura en lengua maya. Entonces, no solamente es una recuperación o un rescate, sino es una puesta, así, una puesta en escena para, para ejercer el derecho a hablar tu lengua. Y esto es fascinante, es fascinante.
¿Cuáles son esos núcleos mayas que son más potentes? O sea, sabemos que están esparcidos en toda la península y sabemos que hay una presencia entrelazada, pero de casualidad, a diferencia del caso negro, eh, lo indígena suele tener núcleos que son exclusivamente indígenas. Verás, aquí no soy un experto en el tema. Tengo algunas nociones sobre ello y entiendo que, por ejemplo, al menos hablando de Yucatán, la presencia maya Sí. es pues total, ¿no? En el estado. Incluso en Mérida hay mucha gente que habla la lengua maya, que la habla, que la practica y que puede comunicarse fácilmente a través de ella. Eh, Pensándolo desde el aspecto histórico, o sea, pensando en la llamada guerra de castas, la guerra social maya, hay una gran comunidad maya que fue desplazada al oriente. Es lo que hoy día se conoce como el estado de Quintana Roo. Y que es curioso decir, porque hay ahí una gran comunidad maya que la habla, que se identifica, se identifican y se reconocen como herederos y descendientes de los Krusov, que son pues todas esas comunidades que lucharon durante la guerra de castas. Ahí sí puedo mencionar que hay una gran comunidad específica que escribe en maya, rapea en maya, hace música en maya. De hecho, hay un tipo de música exclusiva ahí en Quintana Roo. Justo ahora no recuerdo el nombre, Mm. pero o sea, es música que tiene tintes caribeños, pero está pues, cantada en la lengua maya, ¿no? Y Un género musical, qué sí, un género interesante. Ajá. musical pues, que si no me equivoco, hay una autora que se llama Elizabeth Kunin que ha trabajado sobre eso desde la antropología. Y al sur de Yucatán y al oriente del estado de Yucatán también las comunidades mayas son mayoritarias, que Ok. casualmente es donde se concentran también las grandes haciendas enequeneras, las haciendas y la producción del monocultivo. Se me olvidó preguntar sobre eso porque yo realmente no sé qué es el Enequén. Enequén. ¿Qué? Ajá, ¿qué es El eso? enequén pues es una planta, ¿cómo describirla? Bueno, diría parecida al maguey, en, parecida, es una planta. Maguey. Maguey. Nosotros como que en Puerto Rico Es tenemos una planta algo que no así. necesita mucha agua, muy fibrosa y que las pencas que salen, las pencas del enequén, se utilizan Ah, se utilizaron y se siguen utilizando para crear fibras e hilos. Y su explotación tenía una gran repercusión porque los hilos y la producción del enequén se utilizaba en las empresas estadounidenses o en las empresas europeas y se exportaban, llamado el oro verde. se parece mucho al agave. Parecido, parecido. Sí. Sí, que son como que unos círculos con muchas Ujú. pencas fibrosas alrededor. Ok. Y el Enequén viene siendo bien, exacto, bien similar al maguey, lo que estás comentando. Similar. Sí, sí, sí. Entonces se utiliza eso para crear Ujú. textiles. Sí, las fibras de Nequén se han utilizado para crear sus textiles. Y pues explotación también se utilizaba en la agroindustria en Estados Unidos y también en Europa, hasta que las fibras sintéticas pues las suplieron y fue en picada. Y bueno, Estaría inte- Me viene a la mente otra cosa, estaría bien interesante ver eh, cómo se diferencian las comunidades mayas de México con las de Belice, porque ujú, en Belice se habla sí, inglés. Entonces me imagino que algún tipo de diferencia tiene que haber, por lo menos en donde, en las áreas más pegadas a la costa, porque yo asumo que entonces en las áreas de menor acceso, pues la cultura sí es la misma, porque realmente al final del día estas líneas que utilizan las naciones modernas son líneas arbitrarias que ujú, muchísimas veces no necesariamente crean diferenciaciones entre las personas de un lado y del ujú. otro. Estaría interesante ver entonces cómo. Ok, yo estoy buscando participación de Belice y ha sido complicado.
Sí. Conozco algunas personas que han trabajado sobre Belice, pero no son de Belice. O sea, yo no conozco gente de Belice, pero sí mucha gente que ha trabajado con él y seguramente estas personas tienen muchas más conexiones con gente que ha producido ahí en el país. ¿Cuáles son los platos típicos de Uy, Yucatán? no termino de contártelo, de contarte todos. Hay una gran fusión en la comida yucateca, porque de todas las migraciones que han llegado, todos han aportado un ingrediente, una preparación. Por ejemplo, las más tradicionales o las que podemos contar, los panuchos, los albutes, son deliciosos. Los panuchos son y los albutes son tortillas hechas a mano, que son fritas. A los panuchos se les rellena de frijol colado y se comen con carne de pavo, carne de pollo y una ensalada encima, con una cebolla encurtida, por ejemplo, ¿no? Y también están los kibis, que son también una herencia libanesa, que eso pueden ser rellenos de carne, rellenos de queso. También tenemos el queso relleno, que es el queso de bola, el queso gouda, que se rellena de carne Ajá. molida y se hace una salsa que es con masa espesa y salsa de tomate y nunca puede faltar los chiles habaneros para darle ese toque especial de picor. Y así dicen que hay como casi un platillo al día y te puedes pasar un año comiendo un platillo diferente en Yucatán. Oh, yo definitivamente voy a tener Sí, que ir, vengan, vengan, coman rico. Acapulco, ¿dónde queda? ¿Eso es en la costa o Paz del Pacífico, en Guerrero, el estado de Guerrero. Ah, ok, sí. Por alguna razón estaba como que poniéndolo cerca de allí, pero no, en otra región Sí, completamente el que diferente. está en la península es Cancún. Ah, Cancún. Ya sabía yo que, Ujú, ajá, ahí, Cancún. el puerto de Cancún. Pero ese está mirando para el Golfo. Cancún está mirando al Caribe, al mar Caribe. ¿O sí? Ah, más para el norte o... Del estado de Yucatán está al sur, bajando al sur hacia, que sería el este, si no me equivoco, mirando Sí. al mar Caribe. Sí, porque ya Cancún, Oh, que ok. es el estado de Quintana Roo, está mucho más cerca de Ajá. Belice y del Golfo de Honduras. Ok, entiendo. Qué interesante. Bueno, pues esto ha sido una conversación bien Sí. variada. Hablamos hasta de comida. Sí. Pues es que Yucatán es un lugar ecléctico y heterogéneo. Tiene un montón de lugares, un montón de culturas. Y creo que es una de las cosas que nos hermanan con el Caribe, ser un crisol. Ser un crisol. Y que me gustaría decir que somos orgullosamente caribeños, los yucatecos. Ah, exactamente. Yo sabía que se me estaba olvidando algo y estaba tratando de hacer la conexión. Esa noción de yo mexicano caribeño, ¿cuán fuerte es? Aquí en Yucatán es, digamos, algo que se ha estado estudiando, algo que se ha estado reivindicando actualmente, porque durante mucho tiempo Yucatán se ha visto como, pues un lugar, como reitero, ¿no? Un lugar aislado, un lugar propio. Incluso históricamente ha tenido sus intentonas de ser un país, una república independiente. Y Ah, siempre ha construido a partir del binomio maya-español, sobre todo desde la cultura maya. Y este estudio de Yucatán como el Caribe, no te puedo asegurar exactamente, pero sí empieza a finales del siglo XX y quien conozco como una de las máximas exponentes de este trabajo, como un modelo de Caribe continental, a partir del caso de la literatura yucateca, es la doctora Margaret Shrimpton. Ella ha trabajado muchísimo con esta idea de un Yucatán Caribe, que no necesariamente se vincula a través de las afrodescendencias, sino que también se puede vislumbrar a través de las comunidades indígenas, las comunidades mayas. eso está bien interesante porque yo jamás he considerado a los mayas como caribeños. O sea, desde una perspectiva Claro, histórica. No claro, estoy hablando de los mayas sí. modernos.
porque siempre hablamos de los aztecas y de los mayas y de los incas como estas grandes civilizaciones indígenas, pero para mí los mayas siempre ha estado en Centroamérica como tal y no necesariamente es algo caribeño. Mm. Pero entonces, el trabajo de ella está rompiendo con eso de alguna Exacto, manera. sí. Sí, que desde los 80s, 90s más o menos ha trabajado esto y del cual también bueno, yo fui su estudiante, ¿no? Entonces me uno también a estas reflexiones, estas críticas, y yo solamente que yo lo hago a través desde la historia, ¿no? Desde la historia y desde los estudios culturales. Por eso, cuando trabajo afrodescendientes, no necesariamente estoy buscando a la persona negra, a la persona afrodescendiente en Yucatán. Estoy buscando esos relatos que construyen una identidad ecléctica, una identidad diversa, que por momentos me gusta llamarlo metafóricamente una identidad oceánica, es decir, que se mueve constantemente como un oleaje en el mar y que el mar, lejos de ser una frontera para aislar, es una gran red de conexiones. Ujú, sí, sí, sí. Yo tengo que reconocer que en gran medida mi noción del Caribe a lo largo del tiempo ha sido principalmente una que no que privilegia, pero que sí pone a lo negro como, ok, esto es lo representativo caribeño. Pero sí, hay un elemento. Lo que pasa es que, por lo menos en el caso de Puerto Rico, hay una mezcla, hay un Ujú. mestizaje. Los indígenas no se extinguieron, como dice Claro. mucha gente. Eso es incorrecto. Pero sí tiendo a llegar a esta conclusión de que, por ejemplo, la cultura de Martinica, de Jamaica, de Cuba, de Puerto Rico, de Haití, de República Dominicana, tiende a ser negra. Ujú. Ujú. Sí. Algo distintivamente negro, de mucha, ¿cómo le digo? Mucha percusión, de mucho color y de unas manifestaciones culturales que son Ujú. particulares. Pero estoy empezando a abrir mis horizontes y a ver que, porque obviamente también es una perspectiva Claro. antillana. Pues yo soy del Caribe antillano. A través de este proyecto he ido rompiendo también con esa idea del Caribe como solamente las islas. El Caribe no son solamente las islas, por eso es importante traer a personas como tú que amplíen esa perspectiva y digan, mira, no, sí, está bien las islas, pero hay una presencia indígena bien fuerte en Centroamérica que también es parte de esa región que llamamos Caribe. Claro. Ujú. Y es algo que está am, pidiendo o reclamando una Sí. atención o ser parte de, porque siento que hasta cierto punto hay como que una división. Tendría que ver algo más sobre eso, quizá la misma doctora me podría hablar más sobre eso, pero lo indígena, por lo menos en el Caribe, es algo que quizás tiene fin con el mestizaje. Ujú. Es visto de esa forma. Eh, Estoy pensando que es visto de esa forma porque, ok, mestizaje, pues a partir del mestizaje hay algo nuevo. Versus en la región en la que estás viviendo, en donde hay algo que visiblemente es indígena. Y que hay un mestizaje, pero hay también algo que es propiamente indígena. Sí. Ujú. Entonces, ¿cómo nosotros vemos todo eso como parte de un mismo panorama? Es bien interesante. Y vuelvo y repito, yo he hecho este comentario en otras ocasiones también. Yo también estoy aprendiendo. Yo me embarco en este proyecto para aprender. Yo no lo sé todo. Hay muchas opiniones que yo tengo que en el futuro van a ser probadas como incorrectas o viceversa. Van a haber muchas narrativas que a lo mejor yo en estos momentos me suscribo a ellas, pero que en un Sí. futuro no. Pero entonces me interesaría tener esa conversación, a ver si la puedo traer a ella, de cómo entonces empezamos a incluir lo maya dentro de lo Ujú. caribeño. Eso está bien interesante, de verdad que sí. Sí, sí, es interesante y es
Una gran propuesta también porque así como hablar de afrodescendencias en Yucatán es polémico, hablar de lo maya como caribeño puede llegar a ser polémico también para algunas escuelas, para algunas Sí, tradiciones, para algunas personas. Porque comúnmente lo maya se relaciona con la tierra, con la milpa, pero no necesariamente con la costa, no necesariamente con los puertos o más allá de, exactamente. fuera de la península hacia el Caribe. Lo cual es incorrecto también porque sabemos que los mayas tenían conexiones Exacto, comerciales sí. con el resto de las Ujú, Antillas, que no era, estamos en el medio de la selva estudiando las estrellas y haciendo nuestras ujú. cosas. Esta gente estaba en contacto con otras civilizaciones indígenas en todo Sí, el mucho más Caribe. Y de esas conectadas. redes no se sabe Sí, mucho. mucho más conectados de lo que creemos o sabemos. Que es algo en lo que hay Sí. que Yo investigar. estaba hablando, yo estaba hablando con una arqueóloga marina los otros días y ella me habló sobre eso, eh, sobre estas conexiones que existían, que los españoles cuando llegaron se dieron cuenta de ello y lo que empezaron por el posicionamiento de los asentamientos españoles eh, tempranos no son casualidad. Ujú, Ella lo que estaba argumentando era que ese posicionamiento respondía al interés de romper o de alguna ujú, manera ujú. restringir el acceso marítimo entre las diferentes islas de los Claro. indígenas, porque se movían por todas partes. Entonces, eso me parece que hay mucho por descubrir ahí, porque es que siempre tendemos a ver al Caribe como que no hay mucho Ujú. contacto. Entonces, también hablé con una historiadora costarricense que me dijo eso, que la costa norte de Costa Rica siempre fue bien caribeña porque era lo más próximo, versus lo interior, lo que le llaman el Valle de Costa Rica, que era más restringido, por precisamente lo que estábamos hablando de que se da en México también, que mientras vas para el sur era más fácil conectar con otras partes del Ujú. Caribe o conectar con el propio México a través del Claro. Golfo que tratar de cruzar por ahí, pues lo mismo pasa en Costa Rica. Entonces ella me dice que es un fenómeno reciente del siglo XX, que en el cual esas poblaciones costeras de Costa Rica, en vez de mirar al Caribe, empiezan entonces a mirar al centro, porque en el centro es en donde está la capital y el Ujú. poder político de Costa Claro. Rica. Ujú. Sí. Sí, creo que estudiar las costas es bien, muy, 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 muy importante. Y ahora que pensaba justo en los primeros asentamientos o los asentamientos de españoles, aquí en Yucatán, en las costas, existió o habían algo que se llamaban vigías, que era un puesto de poder que se les daba a ciertas personas como de confianza dentro del sistema colonial español de la Capitanía General de Ujú. Yucatán, que servían justo para eso, para vigilar el mar, quiénes llegaban, quiénes salían. Y por supuesto que estas zonas costeras, que la cualidad de Yucatán es que navegar en la costa es, es la navegación de cabotaje, porque de repente es bastante bajo, o de repente hay zonas que los grandes barcos no pueden llegar, ¿no? Y se mueven pues en canoas, en embarcaciones pequeñas. Y justo al oriente de Yucatán, en lo que hoy se conoce como la isla de Holbox, y Yalajau, que hoy día es una zona turística muy, muy reconocida en el estado de Quintana Roo, más o menos en 1823 y 1825 sucedió que había un vigía llamado, ¿cómo se llamaba esta persona? No me acuerdo, pero este vigía eh, estaba coludido en la introducción de negros bozales. Habían entrado por el oriente a través de los manglares y esa zona de navegación baja, de cabotaje, un grupo de personas llamadas bozales, ¿no? Que comúnmente conocemos a los negros bozales, cuando se habla de negros bozales, se piensa en personas que no hablan el español o que no pertenecen o que todavía son recién sacadas de alguna forma de África, pero esto no está bien, no está como bien definido, porque pudieran ser de Cuba, pudieron ser de otro lugar, pudieron ser de otra parte del Caribe, ¿no? A lo que... Ujú. Sí, Cuba era un mercado de esclavos bien Sí, importante. y las conexiones que tiene con Que te- Yucatán, que ha tenido con Yucatán, son grandísimas.
Sí, sí, que hay que tener esa consideración porque pensar que a Yucatán se traía esclavos directamente de África es muy Muy complicado. complicado. Muy probablemente pasó primero por Cuba o pasó primero por Curazao, porque los holandeses también Exacto, sí, estaban metidos en esta situación de la esclavitud, pero de de lleno. lleno. Este, hasta donde tengas entendido, hay un estudio enfocado en la navegación maya, pues eso estaría bien interesante averiguar. Mira, hablando de la navegación maya, me parece, no estoy seguro, que sí hay algunos trabajos. Si no me equivoco, hay un doctor llamado Delfín Quesada que trabaja justo con ello. O sea, las navegaciones y los intercambios comerciales de los mayas, ¿no? Porque comúnmente se ha pensado a los mayas como tierra adentro Por y eso lo no digo. como gente de costa. Por eso lo digo y por eso hice el Ujú. comentario ahorita de que no considero a los mayas, tradicionalmente no los he considerado caribeños. Y qué bueno que hace el comentario. Y después hiciste otro comentario diciendo que no están asociados generalmente a las regiones costeras. Y sí tienen presencia en las Sí regiones las tienen. costeras. Pero por alguna razón los visualizamos y los pensamos como gente de monte Sí. adentro. Digo, solo por hacer en el terreno de las conjeturas, pues bueno, no, yo no soy arqueólogo, pero pensemos, por ejemplo, en lugares como Tulum, o pensemos hay un lugar aquí llamado Tzivichaltún, que está muy cerca de la costa, que hoy día es el Puerto de Progreso. Entonces, se traían elementos marítimos y hay elementos marítimos en otros lugares también de las poblaciones originarias en México. O sea, el intercambio comercial era y también de otras zonas en el Caribe y de Centroamérica. Entonces ya existen zonas, eh, como hay vestigios de las culturas maya en zonas costeras. Bueno, ya a partir de ahí podemos decir hay una presencia en la costa. Yo, eh, yo Sí, pienso que en gran parte o en gran medida de la relación que se ha tenido de las poblaciones mayas con la milpa, con la tierra, con la agricultura, pues también viene de un estudio que se ha vinculado a las poblaciones mayas con el campesinado, que es directamente pues desde una perspectiva del trabajo, una perspectiva de una historiografía marxista que ha trabajado desde las clases sociales o la lucha de clases también, ajá. que constituye principalmente la labor o especialización del trabajo con la agricultura. Yo no descarto las perspectivas marxistas. No, no. Hay mucha gente que las descarta. Yo sí pienso que hay muchísimas cosas que se pueden estudiar con el lente de la lucha de clases sociales. ¿Por qué Sí, no? Eh, Naturalmente, eso no significa que uno es comunista o que uno apoya el comunismo. Yo realmente suelo ser bastante abierto a diferentes perspectivas y no le suelo cerrar la puerta a cosas que por lo general son vistas de mala forma por otras razones, porque no vamos a entrar en eso porque aquí sabemos que el comunismo se ha demonizado pero de gran claro. manera, así como muchas otras cosas lo han sido. Pero sí, dentro de la historia, eh, yo le puedo dejar la puerta abierta a estudios que se hagan en base a teorías marxistas. ¿Por Claro, qué no? sí. Tienen Es también una su lugar y perspectiva, tienen también sus no resultados. solo una perspectiva, sino una teorización útil y necesaria. Sí lo es. Mm, No, que tiene que ser sujeta exactamente. como cualquier teoría a la crítica, porque ninguna teoría es universal, todas las teorías son locales. Entonces Exactamente. sí. Sí, porque también pretender entender todo desde una perspectiva de lucha de clase es un poco Ujú. problemático. Hay que saber también cómo se Claro. enfoca. Y que eso que menciona de que no es universal me parece bastante, le das el punto ahí como es, le das el clavo, porque exactamente, ninguna teoría tú la puedes aplicar a todo Mm. perfectamente y aplicar resultados correctos. Tienes que saber entonces cómo tú la enfocas, pero definitivamente.
Vamos a ver entonces cuándo ves la película de la guagua aérea y me dices después qué te Sí, pareció. yo la quiero ver. Quiero. Hay otra película que yo vi los otros días que me lo recomendó una historiadora cubana, La Última Cena, de Tomás Gutiérrez Jalea. Mm. Está en YouTube. Este puedes buscarla, yo la vi, y me dices qué piensas, está bien interesante porque tiene una serie de argumentos que cuestionan el papel de la religión católica, de cómo la religión católica legitima la trata esclava, cómo legitima las relaciones de Sí, poder en donde el hombre blanco está por encima. O sea, que es una película bien interesante cubana. La Última Cena del director Tomás Gutiérrez Alea, que él también dirigió otra película que a mí me encanta, Memorias del Subdesarrollo, 1968, otra película cubana. Empecé a ver películas cubanas después de que produje el episodio con cine y literatura cubana, creo que el episodio 20, si no me equivoco, junto al escritor y periodista Rafael Grillo. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Eh, pues nada, Daniel Cancavero, ha sido un gusto conversar esta tarde. He aprendido muchísimo y hemos creado otras preguntas potenciales para otros episodios que mm, esto es un buen comentario hacerlo ahora. Las investigaciones no están necesariamente para resolver o contestar de forma definitiva claro. algo. La investigación y la curiosidad, si crea otras preguntas y otras avenidas, también bienvenidas Sí. sean. Y eso es parte de... Sí. Yo te agradezco muchísimo, Ramón, por esta oportunidad de compartir algo que me gusta muchísimo y de compartir algo que pues no solo atañe directamente a mi investigación, sino a mi vida cotidiana, ¿no? A mi vida diaria, pensando también en mis familiares, los relatos que se han contado, mis conexiones con lo maya, pero también con un afrodescendiente a través de mi familia. Y justo las investigaciones nunca son acabadas. Si estuvieran acabadas, pues ¿para qué seguimos, verdad? Siempre hay que continuar haciéndonos nuevas preguntas. Y sí, yo también he aprendido bastante aquí contigo y me gustaría seguir aprendiendo, escuchando a las y los nuevos invitados a tu excelente programa. Muchísimas gracias. Pero antes de acabar, me gustaría, porque creo que si no lo hago, me voy a arrepentir. ¿Nos puedes hacer recomendaciones de producciones culturales, de películas o libros que sean de Yucatán para la gente que va a estar interesada en aprender más? Sí, de películas no conozco muchas, pero de algunos autores y novelas sí. Por ejemplo, les recomiendo mucho a un autor que se llama Joaquín Bestard Vázquez, que Bestar con Bestar. Bestard ¿Así? termina con D. Joaquín Ah, Bestard Vázquez, que de repente es un autor que experimenta bastante con, con la forma de escribir, pero que trabaja justo con el mestizaje en Yucatán. No un mestizaje que sea solamente maya español, sino la posibilidad de otros tipos de mestizaje, otras formas de relacionarse, otras formas de pensar. Trabaja mucho con la memoria y con la historia desde la familia. Hay un libro muy, muy bueno que se llama 101 años Coyoc, que es cuenta la historia como... Es como si estuvieras leyendo y te estuviera contando la historia de Yucatán, un abuelito de 101 años. Entonces te lleva por momentos al siglo XIX, te lleva por otros lugares al siglo XX y empieza a entreconectar diferentes tiempos en el relato de un abuelo. Es 101 años de 101 años Coyoc. Coyoc. 101 años Con Coyoc. K. Con C o K. K. Sí, Con K. Y, me sí. imagino, ¿no? También hay una autora, pero me busco, se llama Ana Patricia Martínez Cuchín, que ha hecho un gran trabajo poético también. Es una escritora de origen maya, es una escritora maya. Sí, también les recomiendo mucho, mucho, mucho su lectura, porque ha hecho un trabajo también de recopilación y de la oralidad sobre todo.
O sea, a pesar de que ha escrito, se ha como dedicado a rescatar la oralidad de los pueblos mayas. Y tiene unos textos así fabulosos. Son Qué bien. algunos, ¿no? Hay un montón, hay un montón. Pero son los que te puedo mencionar ahorita que trabajan directamente con estas temáticas. Ok, excelente. Pues ahí lo tienen, gente. Si quieren aprender un poco más sobre la cultura de Yucatán y de Quintana Roo también y de Campeche, todos esos estados que actualmente forman o están dentro de la península de Yucatán, pues ahí entonces tienen unas recomendaciones. 101 años Coyoc, ¿cómo se llamaba la escritora Ana nuevamente? La Patricia última. Huchim, con H, Huchim, Ah, Huchim. entonces tienes el otro Bestard. Es el mismo Joaquín Bestart. Joaquín Bestard. Ok. Ah, ok. Él fue entonces el que escribió 101 años Exacto, Coyoc. sí. Ah, ya, pensaba que eran como que ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Daniel Can Caballero. Y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.